Muy buenos días a todos y a todas los que están conectados el día de hoy en nuestro simposio web internacional en seguridad vial. Bienvenidos a todos. Este es un simposio de la República Dominicana. Entonces, con nuestro próximo ponente, vamos a ver. Continuar ahora con el doctor Jorge Eliezer Córdoba. Vamos, nuestro profesor colombiano. Sí, el maestro pues tiene estudios postdoctorales en la estancia postdoctoral de la Universidad de California en Berkeley. Tiene un doctorado en Ingeniería de Sistemas de la UNAL con pasantía doctoral en la Universidad de Cagliari, Italia, Universidad Católica de Chile y en el Rensselaer Polytechnic Institute en Estados Unidos. Tiene una maestría en Ingeniería de Infraestructura, Sistemas de Transporte de la UNAM, una especialidad en Vías y Transporte y también especialización en Psicología Organizacional. Es psicólogo, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, tiene diplomado en Docencia Universitaria Contemporánea y diplomado internacional de investigación. También tiene el curso de Discrete Show Analysis de la École Polytechnique Federal de Lawrence en Suiza. Ha ocupado cargos administrativos y académicos como director del Departamento de Ingeniería Civil, también secretario de la sede y representante profesoral ante el Consejo de la Sede de la Universidad Nacional de Colombia, en su sede Medellín, y encargado secretario de la Facultad de Minas y como vicerrector de la sede en Medellín. Es decir, tenemos una persona acá bastante preparada, con bastante trayectoria, que yo sé que también pues, nos va a dar un plato fuerte en este simposio web internacional de la seguridad vial. Así que con nosotros va a estar el doctor Jorge Eliezer Córdoba. Bueno, Jorge, cuéntame, ¿cómo está Colombia, la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín? ¿Cuándo me va a llevar para allá otra vez? Claro, muy buenas tardes, Yindira. Sabes que siempre es bienvenida a nuestro país y a la universidad y a la ciudad de Medellín, que siempre tiene las puertas abiertas para todos. Muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un placer, es un honor estar con ustedes. He ido pues en varias ocasiones a República. La otra vez me invitó la ingeniera Lisi y bueno, realmente quiero mucho a este país y me siento muy complacido en poder participar en este evento que Yindira pues ha organizado magistralmente y todos los conferencistas pues de un alto nivel y bueno, aquí estamos para compartir a todos los que nos siguen por las diferentes redes, por el canal Movilidad Profe. Eh, Aquí estamos para compartir con ustedes un rato, todos los estudiantes de la universidad. Bueno, un saludo muy afectuoso. Bien, quiero expresar, antes de que empiece Jorge con su ponencia, que Jorge tiene las dos cosas fundamentales, que él es ingeniero civil, que está especializado, ¿verdad? Doctor en el área de transporte, pero además tiene la parte de psicología. Ustedes saben que en el área de transporte, en los choques viales, la seguridad vial, el factor humano alcanza en muchas ocasiones hasta el 97% de cuáles son esos motivos por los cuales hay un choque, ¿verdad? Además del vehículo, la vía, el entorno. Entonces, en este caso, quise que Jorge nos hablara un poco de lo que es el factor humano. O sea, cómo manejar esa parte, cómo él lo interrelaciona, porque nosotros debemos estar muy unidos con lo que es la psicología y ya estamos preparando, yo sé que no debo decirlo ahora porque ya él debe entrar a su presentación, pero estamos preparando para que Jorge y otras personas que tengo por ahí de psicología, pues preparemos un trabajo de formación en la universidad que tenga que ver con las dos cosas, la psicología del
tránsito. Vamos a ver cómo nosotros ayudamos a los dominicanos, ¿verdad? En la parte de la psicología. Vamos entonces, Jorge, a ver qué tú nos tienes hoy. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Yindira. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues hoy vamos a hablar de un aspecto muy importante, realmente es un aspecto que tiene mucho que ver en el tema de la seguridad vial y es el factor humano. Ya Yindira lo comentaba ahora, un alto porcentaje de los problemas que tenemos en la seguridad vial están ocasionados por la intervención del factor humano y lo vamos a ver aquí enseguida. Entonces, en esta presentación, pues vamos a mencionar algunos temas, vamos a hablar del factor humano, vamos a hablar de algunos conceptos básicos de psicología que nos sirven para entender esto. Vamos a hablar de seguridad vial, pero también de un nuevo concepto que se llama supervivencia vial. Vamos a hablar de estrés, depresión, ansiedad. Algunos de mis antecesores conferencistas lo han mencionado, pero aquí vamos a tratar un poco más en profundidad estos conceptos desde el punto de vista, desde un enfoque psicológico. Vamos a hablar de la movilidad para la supervivencia, entonces también otro concepto nuevo. Vamos a hablar de movilidad estresada, movilidad enferma, movilidad saludable y una serie de reflexiones en torno a todos estos temas. Entonces, sin más preámbulos, pues iniciemos. Entonces, el factor humano debe ser reconocido por los investigadores, por las entidades públicas y privadas que manejan el transporte. Debe ser reconocido por toda la sociedad. Ahorita lo decían en algunas presentaciones. O sea, la sociedad civil debe estar muy activa en todos estos fenómenos. Y entonces todos debemos de reconocer al factor humano como el elemento más relevante, sobre todo para la prevención de la accidentalidad o la prevención de los incidentes, como se quieren llamar, o de los hechos viales. O sea, aquí este es un punto fundamental. O sea, si nosotros no reconocemos que el factor humano es el elemento más importante, más relevante para prevenir los muertos en accidentes de tránsito, con seguridad que no vamos a resolver el problema. O sea, es un problema gigante que ya se ha mencionado, la cantidad de número de muertos en el mundo, más de 1.25 millones de muertes al año por accidentes de tránsito. Entonces es una situación, y América Latina en general, estamos en una situación muy crítica. Bueno, de ahí la importancia de la psicología en el tránsito, en el transporte y en la seguridad vial. Ya todos sabemos, entramos en todos estos temas, pues que hay unos elementos muy importantes en el tránsito que son el usuario, el vehículo y la vía. Pero no solamente, o sea, el usuario, el concepto de factor humano tiene que ver con el usuario. También en el vehículo y en la vía tenemos que tener en cuenta el factor humano. ¿No es cierto? Entonces, los vehículos los hacen personas, el mantenimiento de los vehículos los hacen personas, las vías también, ¿no es cierto? Las vías son diseñadas y construidas por personas. Entonces, los operadores humanos están presentes en el diseño de la maquinaria, las vías, en las normas, son hechas por personas. Y todo el sistema de regulación, de control y de sanción, todo está hecho también por personas. Así que esa importancia del factor humano se va incrementando más con todos estos elementos. En los usuarios, pues debemos de conocer la conducta de riesgo de los usuarios, la estabilidad emocional, los pensamientos, el comportamiento, las creencias. Todos estos aspectos son importantes entonces para poder trabajar y prevenir el tema de muertes en accidentes de tránsito. ¿Dónde se deben desarrollar estas actividades? Bueno, cada país tiene sus propias condiciones, pero por lo menos deben existir en general centros de investigación. Ahí las universidades, ya aquí lo habían planteado algunos de los conferencistas anteriores, las universidades juegan un papel importante en este tema, en la investigación, en proponer nuevas cosas, en investigar qué es lo que está pasando, independiente de un gobierno de turno. Entonces las universidades tienen que estar siempre a la vanguardia de la investigación en estos temas. Los centros de enseñanza.
los institutos de vía, los institutos de tránsito, las escuelas de formación en seguridad vial, las compañías de seguro. Así que vemos un amplio abanico de instituciones y de personas que deben participar en para resolver estos problemas. Entonces, los profesionales de seguridad vial deben estar bien formados en muchos aspectos, pero sobre todo en psicología. Y aquí viene la gran importancia. O sea, no necesariamente pues todos tenemos que ser ingenieros y psicólogos, pero por lo menos tenemos que trabajar conjuntamente. Entonces, necesitamos también que los psicólogos se metan más en este tema y los ingenieros también, y si no, hacen un trabajo interdisciplinario con psicólogos, antropólogos, filósofos, ingenieros de las diferentes áreas, los ingenieros de sistemas. Entonces es muy importante que podamos hacer un trabajo multidisciplinario para que podamos resolver este tema. Esos profesionales también deben saber de elementos de seguridad. Tienen que conocer las causas de los accidentes de tráfico de tránsito, estrategias de prevención, atención a la población con necesidades específicas, personas con movilidad reducida, tercera edad, hacer también diferenciación en el tipo de género, personas marginadas, personas vulnerables. Por ejemplo, aquí planteo un tema que es los habitantes de calle. En algunas ciudades del mundo hay habitantes de calle que ni siquiera en la encuesta de origen y destino aparece, porque la encuesta de origen y destino se hacen con los viajes basados en el hogar y los viajes no basados en el hogar, y ellos no tienen hogar, o sea que no se cuentan, no se cuentan. Aquí en Medellín, en algún momento hice una investigación en ese sentido y tengo algunos datos de movilidad y una investigación preliminar, pero sí de cómo se mueven los habitantes de calle y qué pasa, porque en muchos de los sectores donde están los habitantes de calle se presentan muchos accidentes de tránsito, porque a veces ellos pues, por su situación están justamente en la calle, se atraviesan, o bueno, hay otras condiciones que se presentan, pero coinciden en muchos sitios con la mayoría o con más muertos en accidentes de tránsito donde están los habitantes en condición de calle. Entonces hablemos un poco de psicología. Puede ser un poquito extraño en este evento de ingeniería, pero bueno, decía Yindira muy bien que eso le parece muy importante y nos parece muy importante que lo podamos tener en cuenta. Pero ¿qué es la psicología? La psicología es una ciencia. Es una ciencia que estudia los procesos mentales y la conducta. Entonces nosotros necesitamos conocer cómo piensa la gente, cuál es su conducta, pero además su comportamiento para poder actuar y resolver los problemas de accidentalidad. Entonces la psicología pretende lograr 4 metas fundamentales, que son describir la conducta, explicarla, predecirla y en ciertas circunstancias modificarla o controlarla. Y ahí es donde nosotros podemos intervenir para modificar algunos comportamientos que generan esa alta accidentalidad y muerte de nuestros conciudadanos. Hay varias corrientes psicológicas, no nos vamos a detener mucho en esto, pero es importante que ustedes lo sepan. Está la psicodinámica, la humanista, y está la cognitiva o la cognoscitiva. Realmente cualquiera de estas corrientes nos sirven para enfocar el problema. Yo, por ejemplo, trabajo un poco más en la cognoscitiva o la cognitiva conductual, que estudia los procesos mentales en su sentido más amplio. Son procesos en los cuales se adquiere y se usa la información, y es ahí donde nosotros podemos realmente intervenir mucho en los temas de movilidad y de accidentalidad, los temas de seguridad vial. Entonces, ¿qué ha pasado? En ocasiones, bueno, los ingenieros han actuado y hemos actuado como cuasi psicólogos de alguna manera, ¿no es cierto? Y hemos hecho suposiciones intuitivas sobre cómo los usuarios podrían responder a características de diseño de las vías o de la señalización, o qué va a pasar si viene un nuevo modo de transporte. Entonces nosotros empezamos a hacer una serie, de alguna manera, suposiciones, porque pues no tenemos o no se han tenido esos conocimientos
científicos de la psicología para poder entender la conducta y el comportamiento de la gente. Pero ya es hora que lo hagamos. Ya es hora que trabajemos de forma multidisciplinaria con las personas que saben de estos temas. A veces, pues lo que ha pasado es que nos usamos nosotros mismos, nos usamos como, a veces como referencia para proponer cosas, utilizando a veces nuestra experiencia, elaboramos diseños o soluciones de acuerdo a lo que nosotros creemos a nuestra experiencia. Pero no es suficiente. Necesitamos entonces conocer y estudiar todos estos fenómenos adecuadamente. Entonces hablemos de seguridad vial. Entonces, en la seguridad vial, ya Jindira lo había planteado ahorita, decimos que por lo menos el 94% de los aspectos que tienen que ver con la ocurrencia de un accidente corresponden al factor humano. Miren qué porcentaje tan alto. ¿No es cierto? Pero realmente, como les decía, va mucho más allá. Porque en el vehículo y en la vía también interviene. Si tenemos una vía que no tiene, que le falta mantenimiento y se ocurre un accidente por eso, o un incidente, es un problema del factor humano también. Entonces podemos ver todos los porcentajes y más o menos todos los estudios en todo el mundo van por estas cifras, variando uno que otro porcentaje, pero es así. El factor vial y el entorno pues tiene que ver con las malas condiciones de la vía, por ejemplo, problemas de diseño, mantenimiento, no cumplir con las condiciones de seguridad vial. Ahí hubo una exposición muy importante de auditorías de seguridad vial, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Malas condiciones atmosféricas, lluvia, niebla, todo eso tiene que ver con problemas de seguridad vial. Pero ahí está el factor humano para tratar de corregir eso. El vehículo, fallas, desperfectos mecánicos y eléctricos, pero los vehículos las compañías han mejorado muchísimo, hay vehículos ya realmente muy seguros. A veces uno encuentra que, bueno, tal compañía dice, bueno, el vehículo salió con algún defecto de fábrica, lo recogen inmediatamente y se resuelve. O sea que casos así son muy pequeños realmente que vayan a afectar la seguridad vial. Falta de mantenimiento de los vehículos. Entonces, eso inclusive, si lo vemos profundamente, tiene que ver con el factor humano. Pero entonces en el factor humano, elementos a resaltar en los problemas de accidentes de tránsito o incidentes y en las muertes son exceso de velocidad. O sea, realmente cuando nosotros conducimos un vehículo a alta velocidad, es muy difícil maniobrar, es muy difícil poder controlar el vehículo, pero además nuestro cono de visión se cierra y el punto de foco se aleja. O sea que efectivamente hay momentos que el conductor no ve el obstáculo. Y además hay un tiempo de percepción-reacción que necesita primero observar el estímulo, analizarlo, clasificarlo, y de todo eso es un proceso de pensamiento que lleva unos segundos, ¿ya? Y tomar la decisión, y mientras se toma esa decisión y se aplica el freno, el vehículo ya ha recorrido muchísimos metros, y es donde suceden las tragedias. Eso, si las personas que conducen conocen esto, o sea, hay un esfuerzo también que tenemos que hacer desde la academia, mostrarle a la gente eso, que no es un capricho, que es que el exceso de velocidad mata a la gente, sí la mata, porque es que así quieras no tiene la posibilidad de reaccionar, no hay manera, ¿no es cierto? Porque hay unos tiempos que no te los puedes, no hay forma de evitar esos tiempos antes de frenar el vehículo. Entonces hay que ir a baja velocidad para poder protegerse y proteger a los demás. Conducir bajo los efectos del alcohol, la droga, medicamentos, esos son problemas del factor humano. Imprudencia del conductor, ¿no es cierto? O sea, hay muchos conductores imprudentes, muchos inclusive peatones imprudentes. A veces intencional, conocemos casos en algunos países, sobre todo en América Latina, que hay peatones que se le tiran a los vehículos para que los atropellen y después cobrarles. Eso es una situación crítica, tenemos que decirlo claramente,
y llamar la atención sobre eso. A veces imprudencia de los mismos ciclistas, ¿no es cierto? Porque a veces no, o sea, no se protegen ellos ni tampoco y generan problemas de accidentalidad porque no tienen una cosa muy importante que es la pericia, o sea, hay mucha impericia en el manejo. Y eso es un problema. Hay gente que realmente no sabe manejar bicicleta, hay gente que realmente no sabe manejar ahora una scooter, hay gente que no sabe, por ejemplo, manejar auto. Nos dan las licencias y la gente realmente no sabe cambiar de carril, no sabe estacionar, o sea, no saben conducir, saben trasladar el vehículo de un sitio a otro y mucho menos conocer las normas de tránsito. Así que si no conocen las normas de tránsito, no es posible que las puedan respetar. Entonces no respetan las señales de tránsito. Las condiciones físicas y mentales no aptas. O sea, hay personas que tienen problemas físicas y mentales, por ejemplo, vamos a ver enseguida problemas de estrés, de ansiedad, de depresión, que efectivamente afectan las condiciones fisiológicas del individuo, por ejemplo, como visión borrosa, tensión muscular, que no lo deja maniobrar los vehículos adecuadamente. La fatiga del conductor. A veces los conductores pues hacen unas largas jornadas de trabajo y sobre todo en épocas que son épocas de vacaciones, que la gente se moviliza mucho. Entonces las empresas, a veces con actos de irresponsabilidad, a los conductores los obligan a duplicar los turnos, entonces eso genera fatiga. Esa fatiga genera cansancio mental y el cansancio mental genera también distracción, desconcentración, desatención que efectivamente genera accidentes. O sea, es muy complejo pues toda esta situación si no la atendemos. Distracción en el vehículo, distracciones internas, por ejemplo, con los mismos pasajeros del vehículo, con los sistemas de comunicación, hoy en día con los celulares, los mensajes de textos, ya con entretenimiento. Hay gente que tiene la pantalla adelante y van conduciendo y van viendo películas, comer, fumar, las mascotas las llevan adelante, entonces empiezan a acariciar las mascotas. Y distracciones externas como otros vehículos, usuarios, las mismas señales de tránsito, la publicidad, el paisaje o una mujer bonita, por ejemplo. Bueno, hay muchas cosas, o un hombre bonito pues para las mujeres, o maquillarse, o hay muchos factores que influyen en la desconcentración que al final van lo que van a desencadenar son en accidentes. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la seguridad vial supremamente importante, ¿ya? Y el factor humano muy importante. Y hay otro concepto que vamos a ver más adelante, que es la supervivencia vial. La seguridad vial se enfoca mucho a todo este problema que tiene que ver con las muertes en accidentes de tránsito. Pero la supervivencia vial tiene que ver con todos los aspectos que tiene que ver la seguridad vial, pero también con las muertes que tienen que ver por aspectos de contaminación. Y es un concepto más amplio porque toma el concepto de la seguridad vial más el concepto de las muertes que hay por contaminación. Ustedes saben que a nivel mundial más o menos 12.5 millones de personas en el mundo mueren con problemas asociados a la contaminación ambiental, o sea, casi 10 veces más de los muertes en accidentes de tránsito. Es una verdadera pandemia lo que tenemos. Las muertes en accidentes de tránsito y las muertes por contaminación. Entonces aquí no vamos a tener mucho en el tema de supervivencia vial, porque estamos hablando de seguridad vial, pero es un concepto que debemos de tener en cuenta. Entonces, ¿qué se necesita desde el factor humano para contribuir a resolver estos problemas de accidentalidad? Necesitamos que conocer, entender y saber. ¿Qué necesitamos conocer? Las características de los usuarios de las vías, que tenemos que tener caracterizado al milímetro, al centímetro de la gente, los usuarios, para que podamos entender y podamos aplicar las mejores técnicas para resolver el problema. Entonces, para ello se está diseñando y gestionando el sistema vial y de transporte. Entonces, para ellos hay que hacer eso, hay que diseñar un sistema vial, gestionarlo para los usuarios. Y ahí vemos que hay problemas, porque hay varias corrientes, aquí pues no nos vamos a detener mucho en eso, pero hay varias corrientes que entienden el transporte como la infraestructura, la tecnología, y no como
la importancia del usuario y que la tecnología, la infraestructura, los modelos le sirven es al usuario para prevenir todos esos problemas de accidentalidad y contaminación. O sea, per se, la movilidad, el transporte o la seguridad vial no es la infraestructura y la tecnología, ¿no es cierto? No es eso. Eso lo podemos mirar como todos esos elementos necesarios, pero hay gente que cree que la seguridad vial es la infraestructura. Entonces, por ejemplo, solamente mejorar la infraestructura y con eso resolver el problema, y resulta que no, porque la gente aumenta más de velocidad, a la velocidad y más se mata. Necesitamos entender las necesidades, las motivaciones, las metas de los individuos, la satisfacción con su vida. Hemos hecho investigaciones acá en la universidad que muestran que las personas que están más satisfechas con su vida, entonces son personas que se cuidan más y cuidan más a los otros, ¿no es cierto? Entonces, personas que valoran la vida se cuidan ellos y cuidan a los otros. Las personas que no valoran su vida, las personas que no son solidarias, en general sufren más problemas en la vida. Necesitamos entender cuáles son las limitaciones en la visión, en el procesamiento de información y en la velocidad de respuesta que tiene, que esto varía con la edad, esto varía eh, con muchas otras cosas, por ejemplo, inclusive hasta con, en ocasiones, el nivel educativo, ¿no es cierto? Tenemos que entender cómo se percibe la carretera, el entorno, y cómo estas características van a variar, como les decía ahora, con la edad, con la experiencia, ¿no es cierto? Con la fatiga. Entonces ahí el estrés, la ansiedad, la depresión, las emociones, es muy importante que nosotros las conozcamos, pero desde un punto de vista científico, social. ¿Qué se necesita saber? ¿Por qué suceden los accidentes? Y cómo los usuarios pueden controlar su comportamiento para prevenir esos accidentes. Eso es muy importante. Entonces, vamos a hablar muy rápidamente de algunos de estos aspectos, porque como hemos dicho, hoy nos vamos a enfocar más en el tema de psicología, vamos a hablar del estrés, de la ansiedad y la depresión. Y no solamente lo que vamos a ver les va a servir a todos los que nos están escuchando para resolver los problemas de movilidad, sino también para resolver algunos problemas de su propia vida e inclusive algunos problemas de lo que nos ha generado la pandemia por la COVID-19, que nos ha generado estrés, ansiedad, depresión, problemas de salud mental en todo el mundo. Entonces, ¿qué es el estrés? Y el estrés como respuesta, en este caso, que es lo que vamos a analizar desde el punto de vista de la psicología. El estrés es un conjunto de cambios fisiológicos que ocurren cuando se expone el cuerpo a un daño o a una amenaza. Entonces, por ejemplo, les voy a decir, muchas políticas de movilidad generan estrés. Y eso hay que analizarlo muy bien. A veces los excesos en el tema de pico y placa, los excesos en los cobros, los excesos, a veces controles o regulaciones, la mala información, la mala señalización, muchos de esos aspectos, bueno, la misma congestión, todo, y muchos aspectos de eso generan problemas de estrés. O sea, solamente enfrentarse a la operación de conducir es estresante en muchas ocasiones. Ahora, todos los estímulos estresantes, ya sean psicológicos o ya sean físicos, producen cambios fisiológicos. Entonces, los estímulos estresantes que más nosotros conocemos, pues son los estímulos psicológicos, pero los físicos también. Una larga jornada con una exposición al calor o al frío intenso, eso puede generar problemas de estrés. Y los problemas que tienen que ver con los estímulos estresantes psicológicos, por ejemplo, la pérdida de trabajo, los encierros de la cuarentena, por ejemplo. Todos esos problemas familiares con la pareja, divorcios, etcétera, eso genera estrés. ¿Y saben qué hace la gente cuando pelea en la casa o pelea con la novia o pelea en el trabajo? Sale, coge el vehículo y sale a toda carrera. Entonces esa gente va, uno escucha y van en una moto a toda, van, toda la energía la tiran a la vía. Eso es un problema. Hay que controlar eso. Entonces, ¿cuáles son las características de las personas
con estrés. Hay unas características conductuales, por ejemplo, risa nerviosa, llanto, para poder identificar, pero también tenemos forma de identificar esto de una manera médica. Entonces, le hacemos un análisis de cortisol en la sangre y sabemos que la persona está estresada. Eso lo vamos a ver más adelante. Problemas emocionales, miedo, ansiedad. Cambio físico, por ejemplo, dolor de cabeza, malestar estomacal, etcétera. Problemas cognitivos como falta de concentración, negativismo, etcétera. Y la falta de concentración genera accidentes, la desconcentración. Y aquí, para resaltar un estudio de un estudiante mío de doctorado, que descubrió en su tesis doctoral que los accidentes generados por problemas de desconcentración son aproximadamente un 47% por la influencia y la presencia de un celular, viendo un mensaje de texto, conteste o no conteste. Entonces, mire que ese problema de la desconcentración es gravísimo, ¿no es cierto? Y pasamos desconcentrados en la actividad de conducir. Y eso no nos permite reaccionar adecuadamente. Entonces, el estrés a corto plazo, como les digo, per se el estrés no es malo. O sea, a corto plazo produce cambios adaptativos que ayudan a responder ante estímulos estresantes. Y lo que hace es que el cuerpo moviliza recursos, moviliza energía, inhibe la inflamación y la resistencia a la infección. Pero a largo plazo sí produce cambios desadaptativos, por ejemplo, como un aumento en el tamaño de la glándula adrenal, que eso es digamos, un cambio físico importante y que genera problemas a la persona. Esto, pues, fue un descubrimiento que hizo Celi trabajando con roedores con ratas, donde demostró ese estímulo estresante y tomó ese término de la física para poder llevarlo, y lo llevó a la psicología. Entonces, un nivel moderado de estrés pues, es esencial para el crecimiento y la diferenciación de los sistemas metabólicos, fisiológicos, neurológicos y anatómicos de un organismo. Entonces, ya vemos que casi la mayoría de los cambios evolutivos han estado acompañados de estrés. O sea que per se el estrés no es malo. Cuando se vuelve patológico, que se vuelve un proceso de ansiedad o depresión, ahí es donde tenemos los graves problemas. Entonces, como les decía, Celi atribuyó pues esa respuesta al estrés a la activación del sistema de la hipófisis anterior y la corteza adrenal. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar la liberación de glucocorticoides por la corteza adrenal, y esos glucocorticoides pues producen muchos de los efectos de las respuestas del estrés y son con frecuencia, como les decía, la medida fisiológica del estrés, que es el glucocorticoide circulante en la sangre o el cortisol. Entonces, la intensidad, pero esto sí es bien importante que lo sepamos, la intensidad de la respuesta del estrés no solo va a depender del estímulo estresante, del individuo, sino que depende de las estrategias que adopte el sujeto para afrontar el estrés. Y ahí esto es bien, bien interesante. Porque no solamente el estímulo estresante que tenemos, la pérdida de trabajo o de la congestión, sino también pues de nuestra personalidad, de nuestras emociones, sino también de cómo nosotros afrontamos eso. Y seguro entonces, Richard, hay dos tipos de afrontamiento. Uno que es dirigido al problema y otro que es dirigido a las emociones. Entonces, cuando se dirige al problema, eso genera una sensación de excitación y simplemente la persona ve como una situación plausible de cambio, ¿no es cierto? Entonces, con las herramientas que el individuo posee, puede hacer cambios. Entonces, la manera como nosotros enfrentemos ese estrés, así mismo va a ser nuestra respuesta. Si el afrontamiento es hacia las emociones, entonces se va a evaluar el problema como una amenaza y que es inmodificable, y eso va a generar miedo y va a generar ansiedad, que es uno de los aspectos que vamos a ver ahora. Entonces, hay una manera de que el individuo responda a ese estrés. Entonces, la respuesta al estrés
puede desencadenar factores psicológicos. Pero ¿cómo podemos enfrentar o afrontar ese estrés? Primero, con una descarga de frustración. Y ahí es muy importante saber esto, que como les decía, no solamente les sirve para todo el tema de seguridad vial. O sea, los humanos enfrentamos mejor el estrés cuando tenemos la posibilidad de descargar esa frustración haciendo algo que nos gusta, ¿no es cierto? Algo que nos distraiga. Entonces, por ejemplo, salir a correr. Entonces, si estamos estresados, no cojamos el vehículo, ¿no es cierto? Salgamos a correr, a caminar, hagamos un hobby. Eso nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a mejorar y hacer un gasto de esa energía, ¿no es cierto? Porque la respuesta al estrés, lo que prepara el cuerpo, es para un gasto explosivo de energía. Entonces, hagámoslos adecuadamente. No lo hagamos en la vida para generar accidentes y muertes. Necesitamos, para liberar ese estrés, necesitamos un apoyo social. Entonces, la interacción con otros nos puede ayudar a minimizar el impacto del estresor. Pero ojo con esto, depende. Lo tenemos que hacer con amigos y familiares. Ahí la respuesta es más leve. Si no lo hacemos con amigos y familiares, entonces podemos tener problemas inclusive mayores. O sea, no es con cualquiera que me voy a ir a desahogar y voy a beber hasta emborracharme. No es así. Entonces, es muy claro que si son amigos, esa respuesta es mucho mejor, ¿no es cierto?, que si son personas desconocidas. Otro aspecto muy importante como respuesta es la predicción. Entonces, poder predecir la presencia de un estresor modifica las respuestas ante ese mismo estresor. O sea, cuando más previsible sea el evento estresor, menos respuesta va a desencadenar. Y eso, pues, se ha demostrado, ¿no es cierto? Se hizo un experimento con ratas, ¿no es cierto? Y se separaron dos grupos que fueron a recibir el mismo número de descargas eléctricas. Pero un grupo recibía una señal auditiva antes de la descarga y el otro grupo no. Entonces se observó que el grupo que tenía la señal auditiva antes presentó menos úlcera, presentó una respuesta más leve al estrés. ¿Por qué? Porque habían dos cosas que ese grupo sabía. Sabía cuándo algo malo iba a pasar y también sabía cuándo algo malo no iba a pasar. Entonces, ese grupo simplemente, cuando sonaba la alarma, se estresaba, recibía la descarga y el resto del día estaba plácido, pero no pasaba con el que no sabía cuándo. Entonces, ese es un aspecto que también se ve reflejado en nosotros. Nosotros, si podemos dominar esto, podemos controlar nuestro estrés. Bueno, también el efecto de control. El hecho de uno tener la capacidad de controlar la ocurrencia de un hecho reduce la respuesta al estrés, ¿no es cierto? Y entonces, eso es muy importante. Inclusive, así ese control no sea verdadero. Entonces, también se hizo un experimento y aquí se hizo con una descarga leve, descarga eléctrica leve con dos grupos de personas. Y a un grupo de esos se le dijo que iban a tener un control donde ellos podían tocar esos botones y ahí ellos podían rebajar la intensidad. Y al otro grupo no se le dijo nada. Y entonces efectivamente después se demostró que había un grupo menos estresado y era el que supuestamente estaba manejando ese control, bajando la intensidad, pero efectivamente no, al tocar ese control no se hacía nada. Entonces solamente ese hecho de pensar inclusive que tenía el control le baja la ansiedad, el estrés. Eso es una situación muy importante. O sea que nosotros, dependiendo de nuestra respuesta, podemos manejar el estrés. La percepción de que las cosas empeoran, eso es muy importante. Entonces se ha observado el cambio en la cantidad de estresor en el tiempo, dependiendo si las personas creen que tienen ese, digamos, si la situación va a mejorar o va a empeorar. Entonces, la sensación de que las cosas están empeorando aumenta nuestra respuesta al estrés. Entonces, también se hicieron dos grupos, se hicieron investigación en dos grupos de roedores, de ratas. En el primer día a un grupo se le aplicó 50 descargas y al otro grupo en el primer día se le aplicaron las mismas 50 descargas, pero 10 descargas por hora. Al segundo día
a un grupo se le aplicó las mismas descargas, pero al segundo grupo que le han aplicado las 10 descargas por hora se le aplicaron de una vez las 50 descargas. Ese grupo inmediatamente, como ustedes lo ven aquí a mano derecha, presentó mayor respuesta al estrés, mayor estrés, porque lo que sintió fue que se había aumentado la cantidad de descarga. Entonces, aunque era lo mismo en el día, pero esa sensación le genera mayor estrés. Entonces, como hemos dicho, pues los factores psicológicos pueden influir en enfermedades físicas. Entonces, estar estresado, eso nos va a generar problemas físicos. Entonces, estar estresado como perder el trabajo, preparar un examen de ustedes que están estudiando, muchachos, o sea, preparar un examen es estresante. Entonces, usted tiene que tener su estrategia de afrontamiento para disminuir el estrés. Hay gente que inclusive no, por ejemplo, las matemáticas las pierde o no les va bien solamente por estrés, por ansiedad, por miedo, ¿no es cierto? Hay que controlar eso para evitar ese bloqueo que se da en el aprendizaje de las matemáticas muchas veces. Entonces, por ejemplo, acabar una relación también. Y todo eso se relaciona entonces con niveles elevados de glucocorticoides, de adrenalina y de noradrenalina que está circulando. Y estos a su vez, pues van a generar y van a, sí, a generar muchas enfermedades físicas. Entonces, el estrés nos genera enfermedades físicas, por ejemplo, hipertensión, ataques, diabetes. Entonces, es muy importante que la movilidad, o sea, la circulación, el tránsito, no nos genere estos problemas, ¿no es cierto? Ni las normas alrededor de esto, que nos enfermen. Entonces, en el estrés, el sistema nervioso está presente, ¿ya? Y hay una parte que se activa y una parte que se inhibe. Entonces, el sistema nervioso simpático se activa durante esa presencia, entonces, de estrés. Entonces, lo que nuestro cerebro considera una emergencia, el sistema parasimpático se inhibe. Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Se dilata la pupila. ¿Esa actividad es importante, la visión es importante para la condición? Claro que sí. Entonces, si tenemos un problema de estrés, vamos a tener un problema grave. Entonces, ¿qué pasa? Viene la ansiedad. Y la ansiedad es una respuesta emocional, ¿no es cierto? Y es una respuesta al estrés también. Entonces, la ansiedad es un displacer que se presenta a veces con presencia o con ausencia de algún estímulo. Es la diferencia también con el estrés. Que aquí puede que no haya ningún estímulo y se presenta la ansiedad, ¿no es cierto? Hay una ansiedad generalizada, una situacional. Por ejemplo, cuando en un país hay, por ejemplo, pico y placa, y uno va cerca que le coge el pico y placa y va en la vía, eso le genera estrés, ansiedad. Pero cuando se logró frenar o salirse de la vía y guardar el vehículo y no lo cogió, pues el pico y placa, pues ahí desaparece la ansiedad. Pero en general hay una ansiedad generalizada en la población que es muy crítica y que afecta realmente la vida cotidiana del individuo. Entonces, el exceso de ansiedad es nociva. Es una situación maladaptativa que compromete la eficiencia y conduce a enfermedades. Entonces, es muy importante entonces también en el tema de la ansiedad, que cotidianamente esto puede significar como un ánimo transitorio de tensión, de sentimientos, un reflejo también de la toma de conciencia de un peligro. También es un deseo intenso, ¿no es cierto? O sea, un anhelo. Es también una respuesta fisiológica ante una demanda, que es el estrés. Y también es un estado de sufrimiento mórbido, que es lo que nosotros llamamos el trastorno de ansiedad. Entonces, la ansiedad es una respuesta al estrés, como ya le había dicho. Pero cuando se dificulta controlarla, eso puede afectar e interferir la vida cotidiana. La ansiedad se puede observar entonces desde la perspectiva fisiológica, cognitiva y desde la perspectiva conductual.
Entonces, desde la perspectiva conductual, digamos, el ajuste y la aceptación de la situación o la evitación del problema. Desde la perspectiva cognitiva, incluye atención a posibles amenazas y planificación de acciones. Y desde la perspectiva fisiológica, es estar activo para atacar o para huir. Pero hablemos un poquito ahora de la depresión, que también es un fenómeno bien complejo y que afecta todas estas condiciones de seguridad vial, ¿no es cierto? Y existe una relación muy cercana entre el estrés y la depresión. Las personas que sufren una vida con altos niveles de estrés tienen una mayor probabilidad de sufrir una depresión. Y las personas que caen en sus primeros episodios de depresión probablemente hayan sufrido eventos estresantes significativos recientes. Entonces es muy complicado los fenómenos de depresión a los que lo hayan padecido. Bueno, el estrés saben que fue la enfermedad del siglo pasado, pero eso no quiere decir que el estrés ya se fue y la depresión y la ansiedad ya se fue. No, eso está aquí y está en la seguridad vial, está en las vías, ¿no es cierto? Entonces, el estrés crónico agota los niveles de dopamina en las vías del placer y también agota la noradrenalina de nuestra zona de alerta del cerebro, ¿no es cierto? También interfiere interfiere con la síntesis, liberación y degradación de la serotonina, o sea, y la serotonina es un neurotransmisor que interviene en la formación de la memoria. Entonces, es un problema complicado que la depresión afecta a la memoria. ¿Y qué memoria afecta? La memoria declarativa, que es la memoria que nosotros utilizamos, es la memoria episódica, es la memoria de los eventos para narrar, es la memoria semántica, la que dice los hechos, los sucesos del mundo. Entonces, si nosotros tenemos problemas de depresión, vamos a tener problemas de memoria y eso es un problema gravísimo, inclusive para ustedes, inclusive no, para los estudiantes, las personas que están estudiando. Entonces la depresión es un problema grave porque genera unos problemas no solamente pues en las personas, pero en los animales se ha encontrado que los animales presentan un fenómeno que llama la indefensión aprendida, ¿no es cierto? O sea, problemas motivacionales, que no intentan una respuesta para afrontar una nueva situación, ¿no es cierto? Y como les decía, esto es similar al observado en pacientes con depresión, quienes ni siquiera intentan una nueva tarea que podría mejorar su situación. Entonces, por ejemplo, estoy cansado, me parece muy difícil hacer eso, igualmente no creo que eso vaya a funcionar. Todas esas cosas son problemas que genera la depresión. Y la indefensión aprendida podemos ver, por ejemplo, en el esquema, por ejemplo, está el caso de los elefantes que toda la vida los amarraron a un árbol, a un árbol. Al final de la vida ellos simplemente les ponen una medio cuerda sencilla amarrada a una silla que el elefante podría salir volando, sería volando, no podría salir caminando, huyendo con toda la fuerza que tiene y ya no lo hace, ya indefensión aprendida. O el pajarito que estuvo encerrado todo el tiempo, le abren la puerta y ni siquiera se va. Eso pasa, digamos, con los seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, los seres humanos es la disforia, que es un estado psicológico de inatención, frustración, malestar e inquietud. Entonces, aquí hablemos un poco entonces de la movilidad para la supervivencia, que trata de responder a todos estos problemas que tenemos, de proteger la vida, de resolver los problemas, por ejemplo, de accidentalidad, de inseguridad, pero también de contaminación, de transmisión de enfermedades en los modos de transporte, de discriminación, de abusos, de suicidio en los modos de transporte, se da mucho ese tema. Y lo que necesitamos entonces es resolver esos problemas con la movilidad para la supervivencia, que sirve para activar mecanismos de defensa de la movilidad que respondan a una movilidad estresada que vamos a ver. Ahora, entonces, la seguridad vial nos va a resolver estos temas muy para proteger la vida en el tema de accidentalidad, pero la supervivencia vial nos va a tomar los temas también, no solamente de accidentalidad, sino los muertes por contaminación. Eso nos va a llevar a una movilidad sostenible, que con el tiempo lo que nos busca cuando resolvemos los problemas de congestión es llevar una movilidad para el bienestar social y el crecimiento económico.
¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que aplicar adecuadamente el concepto de movilidad sostenible. ¿Qué ha venido pasando en América Latina o en los países de ingresos bajos y medios? Que no se ha aplicado bien el concepto de movilidad sostenible. ¿Por qué? Porque el concepto de movilidad sostenible nació en la segunda mitad del siglo pasado en los países de ingresos altos para resolver un problema que era el exceso uso del vehículo particular en la movilidad que generaba congestión. Entonces ellos lo que dieron fue, bueno, que la gente utilice transporte público, que camine, que monte en bicicleta, ¿no es cierto? Y, y pues disminuyó la congestión, pero ya habían resuelto la contaminación y la accidentalidad. Y eso no lo hicimos nosotros. Entonces, muy rápidamente, para ir ya terminando, entonces hablamos de la movilidad estresada, es cuando la movilidad no responde de forma cómoda, rápida y segura a las demandas de la población, y por el contrario, pues hay muchos estímulos negativos, por ejemplo, como muerte en accidentes de tránsito, contaminación, congestión, inseguridad, que están generando problemas en la vía. Entonces tenemos que resolver eso con acciones estratégicas, ¿no es cierto? Que eviten todos estos problemas. Entonces, una movilidad estresada, pues una movilidad que causa daños o amenaza a las personas. Y una movilidad enferma es que cuando ya esa movilidad, ¿no es cierto?, llega a estados críticos que permita afectar la vida de las personas de manera significativa, ya podemos decir que es una movilidad que ya en realidad está enferma. Hay demasiados estresores que ponen en peligro el bienestar de las personas, de todos los seres vivos y del medio ambiente. Así que entonces es muy importante que trabajemos en estos nuevos conceptos, ¿no es cierto? Y en estos conceptos, por ejemplo, encontramos que casi siempre hay un estado de alarma, o sea, donde aparecen todos estos estresores que ya sabemos, muerte en accidentes de tránsito, etcétera. Hay una etapa de resistencia donde persisten esos, por más que se hagan cosas, todavía sigue, y una etapa de agotamiento donde entonces vuelven a aparecer los estresores porque no se resolvió el problema. Entonces, realmente lo que necesitamos es una movilidad saludable que responda y que resuelva toda esta situación. Y para eso tenemos la movilidad para la supervivencia, ¿no es cierto?, que plantea varias estrategias que son planificación integral, supervivencia y sostenibilidad, educación, control y sanción, toma de decisiones basadas en estudios técnicos, responsabilidad social empresarial y una sociedad participante. Ya para terminar, entonces, hagamos algunas reflexiones más que conclusiones. Entonces, el factor humano es necesario, como ya se ha planteado, para resolver el problema de seguridad vial. Entonces, y ahí tenemos que tener en cuenta la supervivencia vial, todo el tema de seguridad vial, movilidad saludable, tenemos que utilizar los aspectos de psicología, ¿no es cierto? Tener solidaridad, utilizar y aplicar las normas que sean pertinentes para seguridad vial. Tenemos que valorar la vida, tenemos que exaltar el valor de la educación, fomentar la cultura vial, mejorar el transporte público y hacer un uso racional del transporte particular. O sea, son muchos elementos, pero aquí de manera muy corta porque el tiempo pues nos apremia y quiero cumplir pues con el tiempo, entonces dejo estas reflexiones y les quiero agradecer enormemente, Jindiri, a la universidad, por esta invitación, a todos ustedes que nos están siguiendo desde diferentes países de América Latina, dejarles toda esta inquietud para que, bueno, conjuntamente podamos resolver estos problemas que afectan de manera grave a nuestra población. Muchísimas gracias.